¿ya? Que es un poco, es fácil, pero es poco intuitivo, ¿ya? Entonces, vacío, contenido en A, perdón, vacío, contenido en A, ¿ya? Vamos a probar esto, ¿ya? Por demostrar. Entonces, supongamos lo contrario, por contradicción, por lo que vimos recién, ¿cierto? ¿Qué significa que vacío no esté contenido en A? Recién lo dijimos la definición, ¿qué es lo que era? Que un conjunto no esté contenido dentro de otro, ¿qué significa? Que existe un elemento que no pertenece a... Claro, entonces esto significa, por contradicción, ¿cierto? Suponemos, porque vamos a suponer que vacío no está contenido, ¿cierto? En A. Vamos a suponer lo contrario, vamos a llegar a una contradicción. Ya, suponemos esto. Entonces, lo que vimos recién, entonces existe un elemento X perteneciente a vacío, tal que X no pertenece a, ¿cierto? Eso fue lo que dijimos, ¿cierto? Eso significa que no esté contenido, que exista algún elemento de aquí que no está contenido en A. Pero significa, esto es contradicción inmediatamente. ¿Por qué? ¿Por qué es contradicción? ¿Por qué X sí pertenece, profe? ¿No? No, porque vacío, ¿cuántos elementos tiene? Porque vacío no tiene elemento, entonces que un elemento Porque, pertenezca. claro, aquí está la contradicción, justamente, porque dice, entonces, por lo que vimos anteriormente, existe un elemento del conjunto, ¿cierto?, que no pertenece a, pero vacío no tiene elemento, ¿cierto? Ahí está la contradicción, porque vacío no tiene elementos, y lo escriben así, porque vacío no tiene elementos. Y aquí estamos diciendo que existe un elemento que no está en A, y eso no tiene sentido. No O tiene... sea, Ajá. no. Sí, pregunta nomás. Es que el error, no, que el error, o sea, como que la contradicción siempre se saca del error, que fue suponer que Exactamente, justamente. vacío era subconjunto de... No, claro, no era subconjunto, claro. Es que por eso se produce el error, exactamente. Y, claro, entonces dice, aquí se produjo una contradicción muy clara, porque vacío no tiene elementos. ¿Y dónde se produjo el error? En suponer esto. Entonces tiene que pasar lo contrario. Por eso se llama por contradicción. Entonces luego, vacío sí tiene que estar en A. O sea, está contenido en A. ¿Ya? Eso es lo que pasa. ¿Ya? Ya, profe. Continuamos entonces. Profe, pero así como eso pasa en A, eso puede pasar en cualquier conjunto, ¿cierto? O sea, lo que pasa es que la propiedad en este caso es inmediata porque un elemento no puede estar en vacío, pero en general no es tan fácil. O sea, la demostración por contradicción te puede servir para cualquier cosa. Ya hemos demostrado varias cosas por contradicción ya. Demostramos que raíz de 2 es irracional, por ejemplo, y hemos demostrado otras cosas por contradicción. La contradicción tiene que ser clara, o sea, tiene que pasar algo que, suponiendo algo, pasa algo que no puede pasar. ¿Sí? Entonces tiene que pasar lo contrario. Sí. Entonces, y otra propiedad importante, si A y B son conjuntos, tenemos que dos conjuntos son iguales, si solo si, tenemos la contención para ambos lados. A está contenido en B, ¿cierto? Y B está contenido en A. ¿Ya? Al igual que cuando hacemos sí, solo sí, ¿cierto? Hacemos doble flechita, aquí tenemos lo mismo. Hay muchas ¿Profe? veces... ¿Sí? O sea que entré un poco tarde que a la clase, pero no entendí el contenido que significaba. O sea, ¿Qué cosa? entiendo que uno pertenece al otro, pero no sé qué es lo que significa el símbolo. Este Sí. es contención, aquí está la definición. Significa que el match, mira, fíjate, es como así, es como una especie de menor igual, ¿cierto? Pero redondeado. Ajá, sí, se nota así más o menos. El más chiquitito está contenido dentro del más grande, eso. Significa, Ya.
Todo Ya, elemento de profe. aquí está contenido aquí. Es como una bolsa. Es como si esta bolsa estuviera dentro de esta bolsa. Algo Ya, así. profe, gracias. Ajá. Entonces, claro, para que dos conjuntos sean iguales, basta con que es lo mismo que se tenga que A está contenido en B y B está contenido en A. ¿Ya? Entonces, muchas veces en matemáticas es difícil probar que algo es derechamente igual. Entonces, lo que uno hace es probar doble contención. Uno prueba que uno está aquí y al revés. Por ejemplo, vamos a demostrar que el conjunto 2, 4, 6 son lo mismo que los x naturales, tales que x es menor que 7 y existe un k en n tal que x se escribe como 2 por k. ¿Ya? Entonces vamos a probar que esto está aquí y después vamos a probar que este está aquí y después vamos a probar que este está aquí. ¿Ya? Entonces, entonces significa que son iguales. ¿Ya? Entonces, vamos a probar que este está aquí. Entonces tengo que probar por cada uno. ¿Ya? Vamos a probar que el 2, el 4 y el 6 cumplen las condiciones. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a probar con el 2. ¿Es natural? Sí. ¿Es menor que 7? Sí. ¿Y existe un K natural de tal forma de que este 2 se escriba como 2 por un K natural? Sí. ¿Cierto? Cuando K vale 1. Así que cumple la condición. Si yo quisiera ver, por ejemplo, el elemento 3, que no está aquí, yo sé. Pero supongamos que queremos ver el elemento 3. ¿Ya? ¿Es natural? Sí. ¿Es menor que 7? Sí. ¿Y existe un natural de tal forma de que 3 se escriba como 2 por K? No, profe. No, por lo tanto no está, ¿ya? Entonces, básicamente, para que un elemento pertenezca acá, tiene que cumplir todas las condiciones, ¿ya? Por eso le llamamos como un criterio bien definido, ¿ya? Entonces, con el 4, ¿ya? ¿Es menor que 7? Perdón, ¿es natural? Primero tiene que cumplir esto. ¿Es natural? Sí. ¿Es menor que 7? Sí. ¿Y existe un natural K de tal forma de que este 4 se escriba como 2 por este K? Sí. Sí. Cuando el K vale 2. Perfecto. Y lo mismo con el 6, ¿cierto? Fíjense que, por ejemplo, si fuera a probar con el 8, ¿cierto? Cumple esta condición y cumple esta condición, pero no cumple esta, no es menor que 7, así que llega hasta el 6 nomás. Entonces los 2, 4, 6 están contenidos aquí, ¿ya? A priori yo no sé si hay más, ¿ya? Yo solamente estoy viendo que cada uno de estos cumple, pueden que haya más elementos que cumplan esto, ¿ya? Porque quizás aquí es fácil darse cuenta que no, ¿ya? Pero en conjuntos mucho más complicados no es tan fácil verlo, entonces puede que haya más, ¿ya? Entonces aquí estoy probando solamente una contención, porque estoy probando que cada elemento de aquí está aquí, ¿ya? Y ahora al revés, voy a probar que todo elemento de aquí necesariamente es uno de estos, ¿ya? Entonces, sea x natural, ¿cierto? Porque es la condición, x natural y x menor que 7, y que exista un k de tal forma de que x se escriba como 2 por k. Entonces analizamos, ¿qué pasa si el k es más grande que 4? Mayor o igual que 4. ¿Qué pasa con x? ¿Qué valores tiene? ¿Cómo, profe? No entendí. Por ejemplo, mira, tenemos x natural con x menor que 7 y tenemos k, ¿cierto? Natural, de tal forma de que x se escribe como 2 por k. Esas son las condiciones de este conjunto, ¿cierto? ¿Qué ocurre si el k es más grande que 4? Mayor o igual que 4. ¿Qué pasa con x? ¿Qué valores alcanza? ¿No va a cumplir? El 8. Claro, cumple que son mayores que 8, ¿cierto? Si el k es más grande que 4, cumple que x mayores que 8. Así que no van a cumplir esto de aquí. ¿Se fijan? Por lo tanto, en verdad, los k mayores o iguales que 4 yo los desecho, no me van a servir. Así que me quedo con k igual a 1, k igual a 2 y k igual a 3, porque el k tiene que ser natural. ¿Ya? Entonces ahora ya tengo cuáles son, pues 1, 2, 3, ¿cierto? Por lo tanto va a ser 2 por 1, 2 por 2 y 2 por 3. Así que acabamos de probar que este conjunto está contenido aquí, porque va a ser el 2, el 4 y el 6. ¿Sí? Entonces ahí probamos doble contención y entonces son el mismo conjunto. En palabras simples, este de acá me está diciendo es la colección de los naturales menores que 7 y que sean pares, ¿cierto? Por lo tanto, el 2, 4 y 6. Bueno, otra forma que sirve para ilustrar
nada más, ¿ya? O para darse cuenta de cosas que ayuda para los cálculos, es el diagrama de Venn-Euler, ¿ya? ¿Y qué es lo que dice esto? Es básicamente representar mis conjuntos, ¿cierto? De forma explícita, ¿ya? Por ejemplo, cuando tenemos solamente 3 conjuntos, funciona, o 2, pero cuando ya hay 4 o 5 ya es muy complicado, no funciona muy bien. Pero para 2 y 3 anda bien. No constituye una demostración, pero sí da una idea de lo que está pasando, ¿ya? Y me sirve para clasificar elementos, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero clasificar aquí, tengo 3 conjuntos, A, B y C, fíjense. Entonces, yo voy a clasificar esos elementos. Entonces, conviene normalmente, entre más restrictivo sea, es más fácil clasificarlo, ¿cierto? Porque tiene más condiciones que cumplir. Entonces, por ejemplo, fíjense, lo que está en verde son los elementos que están en A, que no están en B y tampoco están en C, ¿cierto? Los B son los elementos que no están en A y no están en C, y los elementos los elementos, eso es azul, y los que están en morado son los elementos que están en C, pero que no están en A ni en B. El rojo, ¿cierto? El rojo son los elementos que están en B y C, pero no están en A, ¿cierto? El naranjo son los elementos que están en A, en C y no están en B, y el celeste son los elementos que están en A y en B, pero no están en C, ¿cierto? Y el amarillo son los elementos que están en los 3 conjuntos al mismo tiempo. ¿Ya? Es una interpretación visual de lo que está pasando. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, clasifiquemos el 4. El 4 está en A, en B y en C, ¿cierto? Como elemento, por lo tanto está en intersección. ¿Cierto? ¿Y hay otro elemento que está en intersección? Claramente no. Así que el 4 va aquí en el amarillo. Ahora, por ejemplo, yo quiero clasificar los elementos que están en B, los que están en C y no están en A, ¿cierto? Entonces busco los elementos comunes de B y C que no estén en A. Los elementos comunes entre B y C son el 4 y el 7, ¿cierto? Pero el 4 está en A, así que no me sirve la parte roja, me sirve solamente el 7, porque el 7 no está en A. Entonces ahí lleno con un 7. ¿Ya? Ahora quisiera llenar este de aquí. Son los elementos que están en A, en B y no están en C. ¿Qué elementos están en A y en B al mismo tiempo? El 3 y el 4. Nada más, ¿cierto? Pero el 4 está en C, ¿cierto? Así que no me sirve. Así que solamente me sirve el 3, que va aquí. Lo mismo con el 5, ¿cierto? Me interesa saber qué elementos están en A y en C, y no están en B. Los elementos que se repiten acá son, ¿cuáles son? El 4, ¿cierto? Y el 5, ¿cierto? Y el 4 está en B, así que no me sirve. Porque estoy buscando los A y en C, pero no están en B. Entonces solamente me sirve el 5. Y va aquí. ¿Ya? Ahora estoy buscando los elementos, por ejemplo, para el azul, estoy buscando los elementos que están en B, pero no están en los otros. Entonces, voy tachando entre comillas, el 3 y el 4 ya lo usé, ¿cierto? Y el 7 también. Entonces me queda el 10, ¿cierto? Lo pongo aquí. Ahora, el A ya lo taché, ¿cierto? Taché el 3, el 4 y el 5, me queda el 1, lo pongo aquí. Y el C, ya había tachado el 4, el 5 y el 7, entonces pongo el 6 acá, ¿ya? Y fíjense que el universo contempla todos estos números y el 17, ¿cierto? Significa, y el 17 no está en ninguno, significa que está fuera, ¿cierto? Está fuera de estos conjuntitos. ¿Ya? Entonces el universo constituye todos los elementos posibles a considerar, ¿ya? Y ahora pueden que estén dentro o no de los conjuntos. Entonces el diagrama de Venn-Euler, por ejemplo, para este caso, sirve mucho para, ayuda visualmente para clasificar elementos. ¿Ya? ¿Dudas o consultas con esto? No, profe. Ya, continuamos entonces. Ahora vienen las operaciones entre los subconjuntos, ¿ya? Me imagino que lo han visto alguna vez, pero de todas formas, ahora lo vamos a trabajar con lenguaje matemático, ¿ya? Y puede que se complique un poquito, ¿ya? Pero lo importante es la intuición. Entonces tenemos acá, vamos a definir la unión de dos conjuntos, ¿ya? ¿Cómo vamos a decirlo? Son los X dentro del universo, de tal forma de que los elementos que están en A o están en B. Entonces recordamos que los valores de verdad, ¿cierto? Para el O
Basta con que uno de los dos sea verdad para que pertenezca, ¿cierto? ¿Lo ven? Entonces vamos a hacer, por ejemplo, si ponemos acá el puntito, aquí. Este elemento está en A, ¿cierto? Si ponemos aquí donde está el cursor. Entonces, como cumple la primera condición, significa que está en la unión, ¿ya? Si lo pongo acá donde está, en B, también, ¿cierto? Y si lo pongo aquí, está en A y en B al mismo tiempo, ¿cierto? Por lo tanto, los dos son verdad, por lo tanto, A unión B, entre comillas, se cumple la condición, ¿cierto? Y el elemento pertenecería a A unión B, ¿ya? Entonces, por eso el dibujo es naranjo completo, ¿ya? La intersección es más restrictiva, ¿cierto? Pero fíjense que acá estamos con el conectivo O, entonces la unión y el conectivo O están... el conectivo, perdón, la unión se define a partir del conectivo O. ¿Ya? La ventaja que tiene esta notación es que fíjense que la unión es como la copita hacia arriba, ¿cierto? Y el O también hacia arriba. Entonces ahí hay una correspondencia por lo menos visual, al igual que con la intersección. La intersección son los A inter B, ¿cierto? Son los X en el universo, de tal forma de que los elementos pertenezcan a A y a B al mismo tiempo. Porque sabemos que el I es restrictivo, ¿cierto? Y para que sea verdad tiene que cumplirse ambos al mismo tiempo. Para que un elemento pertenezca aquí, tiene que cumplirse ambos al mismo tiempo. Entonces, básicamente, dentro del dibujo sería esto de aquí. ¿Ya? Y similarmente, como lo habíamos hecho con la unión, ¿cierto? Nos damos cuenta que la intersección, ¿cierto? Que es la copita hacia abajo, y el I también va hacia abajo. Entonces, también hay correlación visual entre el conectivo lógico y la operación que estamos realizando. ¿Sí? ¿Duda o consulta con estas dos operaciones? No, profe. Ya. Y ahora el complemento. Recuerden que estamos trabajando en el universo U, ¿cierto? ¿Qué es lo que sería el complemento? El complemento es, se nota con A, con C arriba, ¿cierto? Y son los X en el universo, de tal forma de que los elementos que no pertenezcan a A, ¿cierto? Es decir, el A complemento es lo que está afuera de A dentro del universo, ¿cierto? En este caso sería lo que está en amarillo. Eso es el complemento. Y entonces la definición es esta, ¿ya? X no pertenece a A. Entonces, todas estas notaciones, fíjense, todas estas definiciones van a ser súper importantes a la hora de trabajar, ¿ya? Para demostrar otras propiedades. Entonces, por ejemplo, vamos a demostrar de que A complemento es A, ¿ya? Entonces, por demostrar que A complemento es A, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que es esto de aquí? Entonces, ¿qué es por definición A complemento? ¿Qué es por definición? El complemento de A. Sí, pero por definición, ¿cómo lo escribo ahora en lenguaje lógico? Que X pertenece Al a lo universo, del ¿cierto? universo. Siempre primero pertenece al universo, porque estamos trabajando dentro de un conjunto, tales que, y ahora cumple la condición. ¿Qué es lo que es la definición del complemento del complemento? Por definición, ¿qué es lo que significa esto? Que X no pertenece a... No, que X no pertenece a Ah. X. No, pues, A complemento. Ah, ¿De qué estamos tomando el complemento? De A complemento. ¿Cierto? Eso es lo que estamos... ya entiendo. Sí, entiendo. Sí, porque estamos diciendo que está en el complemento del complemento, ¿cierto? Entonces X pertenece a U, tales que... Entonces, si X no está en A complemento, ¿dónde está? Porque tiene dos opciones, o en A o en A complemento, no hay más. En A. En A complemento, ¿dónde está? No. En A, ¿cierto? O está afuera o está dentro, no hay más opciones, ¿cierto? Solo X en U, tal vez que X está en A. Eso es definición de A, ¿cierto? Así Sí, que profe. todo complemento es igual a, ¿ya? Entonces, estas cositas de aquí es la que normalmente les complica a los estudiantes, ya empezar a trabajar con lenguaje lógico, ¿ya?
Entonces vamos a hacer varios ejercicios hoy, o varios ejemplos para que te vayan acostumbrando y el resto lo hacen de ejercicios, para ir soltando la mano, ¿ya? Simplemente simplemente con el enlace lógico, ¿ya? Entonces, por eso, conjunto está muy ligado a lógica, ¿ya? Por sus definiciones. Entonces, por ejemplo, vamos a ver propiedades de lo que tenemos hasta ahora. Entonces, ¿cuál es el complemento del universo? Si el universo lo es todo. ¿Los reales? No, pues vacío, pues si no hay nada. Vacío. No, aquí los reales ni siquiera hemos definido dónde estamos, qué es lo que es U. El U puede ser el conjunto de funciones, puede ser el conjunto de matrices, puede ser el conjunto de mesas. ¿Ya? Aquí estamos trabajando en conjunto en abstracto. ¿Ya? Claro, entonces el complemento de U es vacío, ¿cierto? Porque si el U no es todo, es todo. ¿Qué hay fuera de todo? Nada. No hay algo más allá. El universo lo es todo dentro de un marco de trabajo. ¿Ya? Entonces, ahora, al revés. ¿Cuál es el complemento de vacío? Universo. O Universo, todo, ¿cierto? Si no hay nada, el complemento lo es todo. ¿Cierto? Y a lo que vimos recién, el complemento es A. ¿Ya? Ahora de la intersección. Obviamente A inter A es A. ¿Cierto? Porque ¿qué elementos están en A y en A? A. O sea, esos son triviales. Ahora vamos a hacer ejemplos, por ejemplo, de este de acá. De la conmutatividad. A inter B, B inter A. ¿Cierto? Son iguales. Y esto es para que vean cómo se utilizan las propiedades de lógica que vimos anteriormente ahora. Entonces, por ejemplo, A inter B. ¿Ya? Por definición, ¿qué es lo que es? Solo X del universo, tales que, ¿cuál es la definición? Profe, pero el X pertenece al universo siempre, ¿va a ir eso? Sí, porque estamos trabajando siempre dentro de un universo. Cuando estamos con un conjunto ya concreto, uno lo pone cuál es, pero eso depende del marco de trabajo. Ahora estamos con un conjunto abstracto. Estamos en teoría conjuntista, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la definición de A inter B? que X pertenece a A Ajá, y pertenece a B. perfecto. ¿Ya? Recuerden que yo quiero llegar a 20 A, ¿ya? Tengo ahí como borrador. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Uno tiene que direccionar las demostraciones a lo que uno quiere probar. Uno no llega yendo adelante nomás, ¿ya? Uno tiene que direccionar las demostraciones para llegar a lo que quiere, ¿ya? Entonces, X pertenece a U, tal que, ¿qué más puedo hacer para llegar a esto? X pertenece No a A y B. Perfecto. Y X pertenece a... Perfecto. ¿Por qué puedo hacer eso? Asociatividad. No, eso se llama conmutatividad. Ah, ya. ¿Ya? Conmutativo tiene que ver con cambiar de orden, ¿ya? Esto por la conmutatividad de I. Conmutatividad de I. Recuerden que P y Q es lo mismo que Q y P. ¿Cierto? Profe, y en caso de que fuera con Sí. un O, igual se podría hacer. También se podría hacer y lo van a probar para la unión, es lo mismo. Ya, profe. ¿Se fijan? Entonces, claro, estas propiedades en un principio parecen como media, así como, bueno, ¿para qué me sirven? Sirven muchísimo, ¿ya? Y ahora entonces tengo, ¿qué es lo que es esto? Solo X en U tales que X pertenecen a B y A al mismo tiempo. Por lo tanto, esto es B inter A. Entonces, a partir de las propiedades que tenemos de lógica, vamos a heredar para conjuntos. ¿Ya? Sí, profe. Lo que decía el compañero, nos vamos a adelantar un poquito, pero él dijo A unión B, ¿cierto? Es lo mismo. X pertenece a U, tales que X pertenece a A o X pertenece a B, ¿cierto? Entonces, lo mismo, ¿cierto? X pertenece a U, tal que X pertenece a B o X pertenece a A, ¿cierto?
y eso es B unión A. Entonces la unión también es conmutativa. ¿Ya? ¿Se fijan? Sí, profe. Y eso es gracias a la conmutatividad del conector. ¿Ya? Si el conector no fuera conmutativo, yo no puedo hacer este cambio. ¿Ya? Por eso es tan importante este tipo de propiedades, porque ustedes conocen poco del ambiente matemático todavía. Cuando vean matrices, por ejemplo, ahí van a tener el primer choque de algo no conmutativo, de forma bien concreta. ¿Ya? Y cuando uno multiplica matrices no es conmutativo, entonces depende del orden que yo multiplique, ¿ya? A diferencia de los numeritos, que da igual, aquí no. Entonces, están acostumbrados a trabajar con cosas conmutativas y por eso normalmente cambian los órdenes como quieran, pero en general hay que probarlo, ¿ya? Y acá nosotros ya sabemos que los conectores I y O son conmutativos, ¿ya? Y por ejemplo, el conector implica, P implica Q, ¿cierto? No es conmutativo, es diferente de Q implica P, ¿cierto? Sí. Son diferentes, ¿cierto? Y es porque no es conmutativo. ¿Ya? Entonces, Si por eso, fuera un sí solo sí sería conmutativo. claro. Entonces, por eso, depende del conector si es conmutativo o no, ¿ya? Y entonces el resto se hace similar, con definiciones. Ejercicio para ustedes, ¿ya? Asociatividad, también van a heredar de la asociatividad del conector I, ¿cierto? A inter U es A, obviamente, porque ¿qué elementos están en A y en el universo? A, ¿cierto? A intervacío. ¿Qué elementos están en A y en vacío al mismo tiempo? Vacío no tiene elementos, entonces ningún elemento está, pues, es vacío. ¿Ya? Y A intera complemento, ¿qué es lo que es? ¿Qué elementos están en A y están afuera al mismo tiempo? Ninguno, ¿cierto? Es vacío. Profe, ¿Sí? ¿podría, así como, o sea, como hizo el de la conmutatividad, hacer el de asociatividad? Tarea. Ya les dije cómo hacerlo y les dije con la unión. Ah, ya, profe. Tarea. Tienen que soltar la mano. ¿Ya? Que si hago todos los ejercicios yo no van a soltar la mano. ¿Ya? Lo importante es que usen la propiedad de asociatividad que tiene también el conector I y el conector O. ¿Ya? Les va a salir muy sencillo. Tienen que simplemente seguir definiciones y se van a dar cuenta solo. ¿Ya? Pero háganlo. Y lo mismo con la unión. ¿Ya? Ahora me interesa que puede pasar que tenga operaciones cruzadas, ¿cierto? Unión e intersección. ¿Ya? Entonces, demos un segundito. Vamos a hacer no, voy a hacer la otra que es más interesante, porque no está hecha. ¿Ya? Distributividad. Al igual que cuando teníamos distributividad con el O y el I, ¿cierto? Aquí vamos a tener distributividad con la unión e intersección. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que dice? A unión B inter C es lo mismo que A unión B, ¿cierto? Intersectado con A unión C. Y lo mismo al revés. ¿Ya? Vamos a hacer la demostración del primero. ¿Ya? Aquí está escrita. Entonces, ¿qué es lo que es esto? A unión B inter C. Entonces, son los X del universo, tales que, por definición, ¿qué significa? Que Un X pertenece a ajá, o, que un sí, X pertenece a B o C. B inter C, intersección C, lo que está aquí. ¿Te fijas que está escrito a secas? Si esto es un nuevo conjunto, llámale D. Va a estar en A o en D, pero D es B inter C, ¿cierto? Hazle caso directamente, ándate paso por paso, ¿ya? Ahora les voy a desmenuzar lo que es esto, ¿cierto? Entonces son los X universos, tales que X está en A o, ¿cierto? ¿Qué significa que está en intersección? Significa que X está en B y en C, ¿cierto? Y ahora utilizar la distributividad del conector O sobre el I, que vimos en lógica la semana pasada. Recordamos que el O distribuye sobre el I, ¿se acuerdan? Por lo tanto voy a tener que X pertenece a A o X pertenece a B y X pertenece a A o X pertenece a C. Y eso simplemente por distributividad, repito, del conector, ¿cierto? Y eso es algo que nosotros ya conocemos, ¿cierto? Pero esto de acá, que X pertenezca a A o X pertenezca a B, es la definición, ¿cierto? De X pertenece a A unión B, ¿cierto? Y al mismo tiempo, Y pertenece a A o X pertenece a C, es la definición de X pertenece a A unión C, ¿cierto?
Por lo Sí. tanto, tengo que un X pertenece a unión B y X pertenece a unión C. Por lo tanto, X está en la intersección. Por lo tanto, A unión B intersectado con A unión C. Por definición, X está en un conjunto y está en otro conjunto. Por lo tanto, está en la intersección. ¿Cierto? Entonces, si se fijan, es puro lenguaje lógico y puras propiedades que vimos la semana pasada. No, sí, pero sí se entiende, pues. Ujú. Ya, entonces ejercicio para ustedes, probar que si yo tengo que dar este contenido en B, entonces, si solo si la verdad, B complemento está contenido en la complemento. ¿Ya? Entonces son ejercicios bien bonitos que pueden hacer. Y acá, leyes de Morgan. Este lo vamos a hacer porque no está hecho. ¿Ya? Entonces dice que A complemento, unión B complemento, es lo mismo que A inter B y todo eso complemento. Y al revés. Vamos a probar el primero. ¿Ya? Y se llama, le dice ley de Morgan por la ley de Morgan de la parte de lógica, ¿cierto? Entonces, A complemento, unión B complemento, ¿cierto? Es igual a A inter B complemento, ¿cierto? Entonces, vamos a probarlo, ¿ya? Demostración. ¿Qué es lo que es A inter B complemento? Por definición. X pertenece A, a A. Estamos hablando del complemento, ojo. y no pertenece a. Váyanse, ¿cuál es la capa más externa? Se puede de esta aquí, de las operaciones. ¿Cuál es la más externa? Complemento. El complemento, Complemento. ¿cierto? Estamos tomando el complemento de la intersección, ¿cierto? Entonces el complemento de la más afuera. Entonces, solo X en U, tales que X, por definición, ¿qué es lo que es? No pertenece Perfecto. a A. Inter B. No se compliquen la vida, ¿ya? Ah, ya. Iba a decirle que. Sí, no empiecen a desmenuzar antes de tiempo, si no se pueden confundir. Vayan por paso, ¿ya? ¿De acuerdo hasta acá? Por definición del complemento, nada más. ¿Ya? Pero fíjense, esto es igual, lógicamente, aquí pertenece a U, tales que lo dijimos la semana pasada, ¿cierto? Que algo no pertenezca, y lo dijimos así. Por ejemplo, que X no pertenezca a un conjunto A, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Cómo se define esto? Se define como la negación de X pertenece a A, ¿se acuerdan? Dijimos que X pertenece a A se denota de esta forma y que X no pertenece a A va a ser su negación. Así que tenemos esto. Sí. Así que usamos esto, ¿cierto? X no pertenece aquí, significa que es la negación de X pertenece, ¿cierto? A A inter B. Mm. Ahora, entonces aplico, porque yo no sé decir esto ahora en lenguaje lógico, todavía no lo sé, ¿cierto? Pero esto sí sé, ya tengo la definición, ¿cierto? Son los X pertenecientes a U, tales que, ¿cierto? Negación, ya sé cuánto es esto. ¿Qué es lo que es? ¿Cómo lo escribo? ¿Cómo escribo que X pertenezca a A inter B? X pertenece a A Ajá, y X pertenece a B. perfecto, ¿cierto? Y ahora tengo la negación de un I. Y estas son proposiciones, ¿cierto? Entonces, solo X perteneciente a U, tales que, y ahora niego, ¿cierto? No vamos a Ahora hacer- se vuelve a negar. Claro. Claro, porque entra la negación, se distribuye, ¿cierto? Va a ser, hagámoslo así, no No paréntesis X, perteneciente a A, ¿cómo es por paso? El I cambia por O, ¿cierto? ujú, Sí. y no pertenece, X pertenece a B. Así, ¿cierto? Distribuir la negación, por eso se llama ley de Morgan, porque aquí se utiliza. Esto aquí es Morgan. Profe, pregunta, No, no sé si me, aquí fue. no sé si me estoy adelantando o no, pero la negación no cambia el paréntesis después, ¿o no? ¿Cómo el paréntesis? No, porque aquí vamos a utilizar esta definición. Uy, Ah, ya. porque fíjate, X pertenece a U, tales que, ¿qué es lo que es esto? Que no X pertenezca a negación, es X no pertenece a A, ¿cierto? X no pertenece a A, o, ¿cierto? X no pertenece a B.
Y esto por definición, ¿qué es lo que es? X pertenece a U, tales que, ¿qué es lo que es esto? Si X no está en A, ¿dónde está por definición? Ah, con. Ahí. Así. A complemento, A ¿cierto? complemento. Pertenece a complemento, o X, lo mismo, X pertenece a B complemento. Y tenemos entonces X en U, tales que X pertenece a un conjunto o X pertenece a otro conjunto. Y eso aquí, ¿qué es lo que es? La unión de los conjuntos, ¿cierto? A complemento, unión B complemento. Mm, ya. Fijan, entonces, básicamente la demostración se basa en lógica, ¿ya? Y en las propiedades que hemos visto hasta ahora. Entiendo. Ujú. Entonces ahí tiene la propiedad. La otra demostración es similar, la hacen ustedes, ¿ya? ¿Duda o consultas con la demostración? Profe, sí, yo tengo una duda. Cuéntame. A ver, en la parte de arriba, donde recién escribió a complemento, hubo B complemento, ¿por qué después cambió el signo como de U a, o ahí, perdón, ahí arriba? ¿De aquí? ¿Aquí? ¿De aquí a aquí? No, no, arriba, profe. ¿Aquí? Donde escribió el ejercicio. ¿Dónde lo escribió? En esa parte de ahí. Esto. Sí, ¿por qué ahí cambió? Porque es lo que queremos demostrar. Es la propiedad. Por demostrar de que esto es esto. Ah, no, no, sí, pero me refiero al signo que afuera estaba como en O y después cambió ahí. ¿En qué parte? Ahí arriba. Acá. Esto. Sí, sí, en esa parte. Porque es la propiedad. Es la propiedad que hay que demostrar. La propiedad dice que eso es igual a eso otro. Exacto. ¿Qué es eso? ¿Y por qué es todo esto? ¿Y por qué es igual es todo esto? La demostración se puede hacer con una o con la otra, no importa con cuál se comience. Da igual. Lo que tú no puedes hacer, y en general, porque mira, es cierto que tú partimos de un lado y llegamos al otro, ¿cierto? Partimos de acá y llegamos acá. Tú puedes partir de acá y llegar al otro lado, no hay ningún problema. Lo que no se puede hacer en general es partir de esto como verdad y llegar a otra cosa, porque mucha gente hace, bueno, esto y empieza a hacer cosas y no. ¿Ya? Tú no puedes decir esto, quiero demostrar esto, pero para esto parto con esta igualdad. Se puede decir. Y hago cosas. No, porque es lo que quiero probar, no sé si es cierto. ¿Ya? Entonces, para demostraciones de este estilo, tú de un lado llegas al otro, ¿ya? Da igual el orden. Si tú puedes partir de aquí y llegar aquí, ¿ya? De hecho, el otro traten de hacerlo de esa forma, ¿ya? El otro que tiene que ver con, lo vamos a escribir acá, con A complemento, inter B complemento, se escribe de la forma A unión B complemento. Traten de hacerlo, si quieren, por comodidad, al revés. Partan del otro conjunto, ¿cierto? Van a partir de aquí y van a demostrar esto. O sea, van a llegar a esto, ¿ya? Por definiciones lógicas. Como ejercicio, para ir soltando la mano. ¿Ya? Ya, profe. ¿Dudas o consultas con esto? ¿Con los pasos? ¿Con el proceso? ¿No? No, yo no. Harto estudio esto, ¿ya? Para que vayan soltando la mano. Hagan todos los ejercicios porque así después se van a acostumbrar y le van a perder sobre todo el miedo, ¿ya? Lo más importante de esto es perderle el miedo a este tipo de demostraciones, ¿ya? Y bueno, que en general uno trabaja siempre con un conjunto ambiental U, que muchas veces es necesario decir quién es, ¿ya? Obviamente aquí estamos en abstracto, así funciona bien. Pero cuando tenemos marcos de trabajos concretos, por ejemplo, no sé, estamos trabajando con los complejos, entonces puedo permitirme más cosas, por ejemplo. O estamos trabajando en Q o en Z, da igual. Pero uno tiene que definir el conjunto ambiental, ¿ya? Eso. La otra... Profe, entonces eso Sí. quiere decir que en la mayoría de los conjuntos y subconjuntos para demostrar o cuando uno hace el ejercicio se usa el U. Depende. Si estamos en abstracto, por ejemplo, conjunto A, B, C, etcétera, que no importa su naturaleza, uno dice conjunto I, U y se acabó. Pero, por ejemplo, si tenemos conjuntos así bien específicos, por ejemplo, si estamos resolviendo ecuaciones y estamos resolviendo ecuaciones donde las soluciones están en Z. Ah, ya, ahí se pone el conjunto Z. Claro, claro, exacto. Ya, profe. Uh-huh. Ya. ¿Más dudas? Profe. Para ir cerrando, sí, dime.
hasta aquí entonces entraría el control de la No. próxima semana. Hasta ¿No? la otra clase. La clase Ah, ya. 11. Ujú. Pero la prueba sería solo lógica y conjunto y subconjunto. Es el control 1. Sí, pero eso sería, ¿cierto? Solo lógica Sí. y esta materia. Claro, pero me refiero a que polinomios y eso es parte del contenido básico. O sea, O es sea, una obvio. parte del resto. Así que básicamente entra todo. ¿Ya? Ya. Porque uno puede hacer proposiciones, si es verdadero o no, con polinomios o con divisiones. Entonces, básicamente, igual necesitas saber polinomios y divisiones. Ah, no. Ya. Para que entiendan que esto es transversal, ¿ya? Esto es súper transversal. Entonces, Sí, pues todo No- se usa uno con otro. Así. claro, no se puede aislar, se puede decir, ¿ya? No tiene sentido. Ya, profe, muchas gracias. Continuamos nosotros el jueves. Chao, profe. Nos vemos. Chao, Chao, profe. cuídense. Sí, profe, profe. cuídese. Chao.